Hola chicos, bienvenidos. Esta es una nueva entrega del Profe González. La idea es que hoy les traigo un tema que tiene que ver con la física, el estudio del movimiento rectilíneo uniforme, básicamente el área de las gráficas. ¿Listo? Pues nada, porfa, compartan el video, suscríbanse, díganle a sus amigos, compartan esto, pues la idea es que este canal pues también les colabore a ustedes. Profe, si usted es usuario de este material, hágale sin ningún inconveniente, no tenemos problema. Estudiantes, aprovechen este material y pues nada, arranquemos. Como título, como siempre digo, pues física, estudio del movimiento rectilíneo. ¿Listo? Énfasis en gráficas. ¿Qué vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar solamente tres temas particulares: el desarrollo de las gráficas, el concepto de la velocidad media y las ecuaciones de posición. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el proceso de las gráficas. Para que entendamos este proceso, las gráficas son una herramienta que también nos ayuda a nosotros a estudiar el movimiento. ¿Listo? Entonces he traído un ejemplo de un librito que me encontré que me parece muy práctico. Vamos a recordar algo. Nosotros las gráficas las podemos expresar en dos ejes. Una gráfica que es el eje Y y el eje X. En el eje Y vamos a colocar los cambios de magnitud con respecto a la variable de estudio. ¿Cómo así, profe, la variable de estudio? Ejemplo. Entonces yo puedo colocar aquí como variable de estudio el tiempo y aquí puedo colocar como variable de estudio la distancia. Yo puedo estudiar la distancia en función del tiempo, es decir, al 1 segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, cuánto se ha desplazado la partícula. ¿Estamos? Hasta ahí todo bien. Pero para entenderlo, pues nosotros siempre necesitamos construir una gráfica a partir de una tabla de datos o a partir de unos datos experimentales. Me he robado aquí unos de un libro para explicarlo. Entonces, me dicen a mí que aparece una tabla. Aquí me dice que son las lecturas de un reloj, lo que yo entiendo como el tiempo, ¿cierto? Y me dicen que ese tiempo se encuentra en segundos. Esto es muy importante. Ustedes siempre tienen que colocar la unidad que están estudiando. Bien, y por este lado tenemos la distancia. Y la unidad en la que se está estudiando es metros. Muy bien. ¿Listo? Entonces nos generan un cuadrito, algo así. Nos dice que a los 0 segundos la distancia de la partícula era 30 metros. A los 1 segundos era 30 metros. Es decir, que no hubo desplazamiento en ese tiempo. ¿Listo? A los 2 segundos era de 35 metros. A los 3 segundos era de 45. A los 4 segundos era de 60. Y finalmente a los 5 segundos era de 70 metros el desplazamiento. ¿Listo? Entonces esto es el movimiento de una partícula, simplemente que cada segundo que pasó le iban registrando su distancia. ¿Estamos de acuerdo? Corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿por qué no? Es un movimiento que se está desarrollando sobre una velocidad. Pero entonces vamos a verificar qué pasa, porque es que aquí ya establecemos el concepto de velocidad media, que tiene que ver con la velocidad que hay entre un punto y otro. ¿Listo? Bueno, profe, ¿y esto qué me dice? Bueno, facilito. Entonces establezcamos primero la gráfica. Yo coloco una gráfica, pilas, yo puedo colocar gráficas de tiempo y puedo colocar gráficas de velocidad. Si yo en mi estudio coloco el tiempo y aquí coloco la velocidad, en movimiento rectilíneo uniforme me debería dar siempre así. ¿Por qué? Porque la velocidad debe ser la misma siempre en los 1 segundo, los 2 segundos, los 3 segundos, los 4 segundos. Pero cuando yo estudio estas gráficas de posición, ¿cierto? Con respecto al tiempo, yo tengo que verificar, ¿cierto? Cada posición. Entonces vamos a colocar aquí, X corresponde al tiempo en segundos. ¿Listo? Por favor, siempre que vayamos a estudiar así, coloquemos el tiempo en el eje X. Y aquí coloquemos la distancia. Entonces la distancia ¿en qué aparece? En metros. Bien, vamos a representarla. Entonces aquí nos sale que son los 5 segundos. Entonces este es el momento 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ¿verdad? Y por este lado nos aparece la distancia. La distancia nos aparece en distancia en metros. Entonces vamos a colocar que aquí son los 70 metros, ¿cierto? Por acá pueden ser 35. Por acá vienen a ser como 17 metros, ¿cierto? Es decir que por acá viene a ser como 52 metros. ¿Listo? Más o menos para promediar. Entonces empecemos por el primero. Dice que a los 0 segundos, vamos a cambiar aquí el marcador, a los 0 segundos la partícula estaba en 30 metros, más o menos aquí.
30 metros. A los 0 segundos, hey, pilas, es una posición válida, a los 0 segundos estaba ahí, arrancó desde 30 metros, válido. ¿Por qué, profe, 30 metros? Pues yo coloqué mi 0 acá y la partícula estaba arrancando desde este lado. Es con respecto a donde yo coloque mi punto de referencia. Muy válido, perfecto. Al segundo se movió nada, 30 metros. Entonces yo miro que al segundo la partícula no tuvo un movimiento, sino que se quedó ahí quietica, ¿cierto? No hubo un desplazamiento, estuvo ahí. Bien, pilas, palabra interesante, desplazamiento. Bien, aquí sí se movió en el tiempo, pero en el desplazamiento el carro no se movió, o la partícula no se movió, se quedó ahí en la misma posición. Bien, segundo, a los 35. Bien, aquí están los 35 metros. Bien, al tercer segundo, estábamos hablando de 45 más o menos acá. Muy bien. A los 4 segundos, la partícula estaba en 60 metros. Por acá. ¿Cierto? Y a los 5 segundos se encontraba en 70 metros. ¿Listo? Es decir, que la partícula se desplazó de esta forma. Siempre nosotros podemos encontrar una gráfica de esta manera y pues eso es lo que nos está arrojando la información. Pilas, ya no necesitamos este cuadro, sino que ya tenemos la representación gráfica de los datos. Hasta el momento ahí no tenemos ningún problema. O sea, ahí está todo bien. ¿Fácil o difícil? Facilísimo. Bien, ya podemos representar un movimiento rectilíneo dentro de una gráfica. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace? Fácilmente registrando unas unidades de tiempo y unos cambios en distancia. Y luego que me permitan hacer la gráfica. Recuerdo, por favor, estudiemos siempre en función del tiempo, es decir, el tiempo lo colocamos en el eje X y la distancia la colocamos en el eje Y. Muy bien. Profe, pero entonces, ¿usted qué me está hablando? Pues mire, lo que pasa es que aquí tenemos que calcular una constante que se llama, mejor, una variable que se llama la velocidad, ¿sí? Pero aquí en estas gráficas no podemos calcular la velocidad, porque pues aquí nos están indicando el desplazamiento y yo con el desplazamiento y el tiempo lo puedo calcular, ¿cierto? Pero en estas gráficas lo que yo tengo que calcular es una velocidad que se llama la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Es la velocidad que hay entre un punto y otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Entre un punto y otro punto. ¿Cómo se calcula eso? Pues muy fácil. La velocidad media, pues si ustedes recuerdan, la velocidad es distancia sobre tiempo. Pero entonces la velocidad media, es decir, el cambio de la velocidad, o también conocido como como el delta V, es igual al cambio de la distancia, es decir, delta D, sobre el cambio del tiempo, delta T. Ay, profe, ¿y eso de delta, auxilio? No, hombre, no se estrese, que a la larga el cambio usted lo va a ver reflejado de esta forma. La distancia, el cambio de distancia es igual a la distancia final menos la distancia inicial. Y el cambio del tiempo va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Y pare de contar, ya, eso es todo. ¿Listo? Y entonces, profe, ¿cómo lo organizo? Pues facilito, verifiquémoslo. Primero, usted tiene que tener en cuenta que debe tener un punto de referenciación. Es decir, un punto inicial y un punto final. A eso es lo que conocemos como el desplazamiento, ¿cierto? O el tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el primero? Entre este punto y este punto, entre 0 y 1 segundo, ¿cierto que sí? Entonces, el cambio de velocidad es igual a la distancia final. ¿Cuánto fue la distancia final? Óigase bien, la distancia final es esta, la distancia inicial es esta. Entonces, final, ¿cuánto fue? 30 metros, ¿verdad? Menos la distancia inicial, ¿cuánto fue? 30 metros. Dividido el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? Tiempo final, ¿cuánto fue? 1 segundo. Menos el tiempo inicial, 0 segundos. ¿Bien? Simplemente es que yo despeje esto. 30 menos 30, 0. 0 dividido 1, todo número multiplicado por 1, pues da lo mismo, ¿cierto que sí? 0. Por ende, señores, aquí la velocidad entre el punto 1 y el punto 2 es de 0 metros por segundo. ¿Por qué, profe? Pues porque no hubo desplazamiento, y si no hay desplazamiento no hay velocidad.
Punto, acabó. Bien. Ah, profe, y entonces hágase otro. Listo, hagamos otro. Hagámoslo entre este punto, mire, entre el punto 1 y el punto 3. Ay, profe, ¿y el 2 no? Lo podemos hacer, pero también lo puedo hacer directamente con el 3. ¿Listo? Ah, porque es velocidad media, ya lo están entendiendo, ¿no? Velocidad media entre dos puntos. Bien, entonces, profe, arranquemos. Los cambios de velocidad fueron, entonces, distancia final, acuérdense que final es la última, ¿no? Y la inicial es donde arranca, donde tiene el menor tiempo. Entonces, distancia final, ¿cuánto fue, profe? ¿Cuánto fue la distancia final? Ah, esto es 45, ¿verdad? Sí, aquí coloco los valores porque si no se nos olvida después. Eso es 45, ¿no? Entonces la distancia final fue 45 metros, muy bien, ¿cierto? Menos la distancia inicial, ¿cuánto fue la distancia inicial? La distancia inicial fue de 30 metros. Muy bien. Todo dividido en el tiempo final, ¿cuánto fue el tiempo final? 3 segundos, ¿cierto? Menos el tiempo inicial que fue al 1 segundo, ¿verdad? Bueno, hagamos la resta. 15 dividido 30, perdón, 15, vea de dónde estoy sacando eso. 45 menos 30 me da 15, ¿verdad? Y 15 metros. Y 3 menos 1, 2 segundos. Sacamos nuestra calculadora rápidamente y dividimos 15 en 2. Eso, si no estoy mal, es 7.5. 7.5 ¿qué? Metros por segundo. ¿Eso qué significa? Que la velocidad que tuvo la partícula entre el punto 1 y el punto 3, el segundo 1 y segundo 3, fue de 7.5 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que esa es una distinta de esta velocidad. Pero yo también puedo calcular la velocidad desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces puedo calcular la velocidad media, pilas con la palabra, velocidad media, entre el punto 0 y el segundo 0 y segundo 3, o entre el segundo 1 y el segundo 3. Profe, pero si la distancia es la misma, ¿será que cambia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que cambia? Miremoslo, ¿cierto que sí? Entonces miremos este ejercicio, que sea desde aquí y no desde el 1. Miremoslo. Entonces la velocidad es igual a la distancia final. ¿Cuánto fue la distancia final? 45 metros, ¿cierto? Menos la distancia inicial. ¿Cuánto fue? 30 metros, ¿cierto? Sobre el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? Entonces, tiempo final, ¿cuánto fue? 3 segundos. Menos el tiempo inicial, que fue ¿cuánto? 0 segundos. Uy, pilas, que ya empezó a haber cambios. Entonces, 45 menos 30 casi siempre nos da 15. Y 3 menos 0, ¿cuánto nos da? 3. Es decir, que la distancia recorrida, o mejor, la velocidad de la partícula, es de 15 dividido 3. Es decir, de 5 metros por segundo. Uy, ¿y aquí qué pasó, profe? Sí, lo que pasa es que miren, aquí se gastó un segundo de más en un desplazamiento que no hubo, ¿cierto? Por ende, su velocidad fue menor a la de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes aclaren de dónde sacan la velocidad media. ¿Entre qué punto y qué punto? ¿Estamos? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Qué tienen que recordar? Esto. Ecuación de la velocidad media. Distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Bien? ¿Les parece si hacemos otro ejercicio? Hagamos otro ejercicio, profe. Listo, háganle que estamos botados. Bueno, profe, calculemos la velocidad media de todo el desplazamiento. ¿Cuánto será la velocidad media de todo el desplazamiento? ¿Desde qué punto? Pues desde 0 hasta 5 segundos, ¿cierto que sí? Entonces la velocidad media del desplazamiento es igual a la distancia final menos la distancia inicial, todo dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Distancia final, rápidamente, distancia final, ¿cuánto fue? 70 metros. Menos la distancia inicial, ¿cuánto fue? 30 metros, ¿cierto que sí? La distancia, 30 metros. Bien, todo eso dividido en el tiempo final. ¿Cuánto es el tiempo final? 5 segundos, ¿cierto? Menos el tiempo inicial, que fueron 0 segundos. Es decir, que se demoró 5 segundos en todo ese proceso. Bien, velocidad es igual a 70 menos 30, 40 metros, ¿verdad? Sobre 5 menos 0, 5 segundos. Es decir, la velocidad media es igual a 40 dividido 5. O lo que es mejor, 8 metros por segundo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Este es el concepto de velocidad media, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. Concepto de velocidad media. Muy bien, profe. Pero en estas gráficas yo también puedo preguntar la posición de la partícula. Pilas con esto. O el tiempo. O puedo calcular muchas otras cosas. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula? Con unas ecuaciones muy interesantes que tenemos acá presentes. ¿Listo? Pilas. ¿Se acuerdan del triángulo maravilloso que decíamos que Dios lo ve todo? ¿Cierto? Pues yo a partir de este puedo establecer la distancia, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la distancia final, pilas con esto, la distancia final es igual a la distancia inicial, ¿cierto? Más o menos, ¿por qué más o menos? Más cuando la gráfica vaya hacia arriba, menos cuando la gráfica vaya hacia abajo. Ya les explicaré cómo. ¿Listo? Más o menos, pues la distancia, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula la distancia? Distancia es velocidad por tiempo. Pues muy simple, la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, esta ecuación me permite determinar dónde va a quedar una partícula sabiendo su posición inicial, su velocidad y el tiempo de desplazamiento. ¿Listo? Es básicamente utilizar lo mismo, solo que pues con una gráfica que me permite una posición inicial. ¿Listo? Hagámoslo de la siguiente manera. Por favor. Entonces, basado en este protocolo, doctores, miremoslo acá, basado en el ejercicio que tenemos allá de la gráfica de desplazamiento, entonces por favor determinar la posición de la partícula algo que no salga ya, a los 10 segundos, ¿cierto? Uy, ¿cómo así, profe? Pues sí, mire, le estoy diciendo que con esta fórmula usted puede determinar las posiciones finales, ¿cierto? Sabiendo la posición inicial, la velocidad y el tiempo. El tiempo ya me lo están dando, que son 10 segundos, y pilas que no está calculado ahí. Bien, profe, ¿cómo se hace? Facilito. Empecemos. Entonces, yo quiero saber cuál es la posición final. Entonces, X es igual a la posición final, que no la conocemos. Bien, ¿conocemos la posición inicial? Sí, claro. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es ¿qué? Metros. ¿En cero cuánto fue? 30, ¿verdad? Muy bien. Profe, la gráfica va subiendo, es decir, la partícula va acelerando, va desplazándose hacia adelante o va desplazándose en reversa. Como la partícula se está desplazando hacia adelante, entonces yo voy a colocar más. Pero si la partícula se estuviera echando reversa, pues ahí coloco menos. Es simple la decisión. Entonces, como repito, cuando las ecuaciones vayan hacia arriba, se suma. Cuando las ecuaciones vayan hacia abajo, se resta. Muy bien, entonces en este caso, 30 más la velocidad. ¿Sabemos la velocidad? No, profe, no tenemos ni idea. Pues calculémosla, simple, ¿cierto? De hecho la calculamos hace un ratico. Entonces, ¿cómo sale la ecuación de la velocidad? Velocidad es igual a desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Arranquemos. Desplazamiento final, ¿cuánto fue? 70 menos desplazamiento inicial, 30, ¿cierto? Sobre el tiempo final, ¿cuánto fue el tiempo final? 5 menos el tiempo inicial, 0. Eso nos da que la velocidad es igual a 40 dividido 5, ¿cierto? Y 40 dividido 5, eso nos da 8 metros por segundo. Entonces, ¿por qué, profe, lo hizo? Pues simple, porque estoy calculando la velocidad entre este punto y este punto de acá. Y de ahí fue que me salieron todos los datos. Bien, entonces como ya tengo la velocidad media, entonces digo que multiplicado, sumándole 8 metros por segundo multiplicado por el tiempo. ¿Cuántos segundos me están diciendo? 10 segundos. Nótese algo, que yo estoy colocando todo en las mismas unidades. Esto es 30 metros, metros con metros. Estos son 10 segundos por segundo, ¿verdad? ¿Y ahora qué me queda? Pues simplemente hacer la ecuación. Entonces pilas, primero resuelvo lo del paréntesis. Entonces, 8 multiplicado por ¿cuánto? Por 10, obvio que me va a dar 80, ¿cierto? Más 30 metros
Eso me da que la posición final de esa partícula a los 10 segundos va a ser de 110 metros. Es decir, que si yo siguiera subiendo en esta partícula, a los 10 segundos va a llegar a 110 metros. ¿Listo? Entonces, eso es lo chévere de estas ecuaciones, que me permiten predecir cuál es la ubicación de las partículas. ¿Vale? Bueno, voy a borrar. Recuerden que ustedes pueden devolver el video, lo pueden retroceder, o pueden adelantar según les convenga. ¿Listo? Profe, pero yo también puedo determinar según esto las posiciones, puedo despejar ecuaciones como yo quiera. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, en este caso, acuérdense que para el ejercicio que colocamos ahorita, yo le estaba preguntando la posición final, ¿cierto? Pero acuérdese que usted, teniendo lo demás, puede despejar fácilmente otras variables. Por ejemplo, ¿cuánto será el tiempo final? O por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de la partícula? ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo despejar. Profe, ¿cómo despejo? Supremamente fácil. Mire, si yo quisiera, por ejemplo, despejemos velocidad. Entonces, digamos que la partícula se está moviendo hacia positivo. Yo puedo decir, miren, está sumando, lo pasaría ¿qué? A restar. Entonces digo que velocidad final es igual a velocidad final menos el x0, porque lo pasé a restar, es igual a la velocidad por el tiempo. Bien, pilas, si yo quiero despejar tiempo, entonces está multiplicando, lo paso a ¿qué? A dividir. Entonces yo digo que el tiempo, miren, es igual a la velocidad final menos la posición final menos la posición inicial dividida la velocidad. Ese sería el tiempo, ¿cierto? Ah, profe, pero que yo quiero despejar para velocidad. Pues muy simple. Entonces la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo es igual a la velocidad. ¿Listo? Pilas, ahí me salieron las 3 ecuaciones para despejar para posición final, para tiempo final y para velocidad. ¿Listo? De la partícula. Todo en el punto final, ¿no? Entonces depende de ya lo que usted quiera. ¿Listo? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Les voy a dejar unos ejercicios ahí chiquiticos para que practiquen. Cualquier cosa igual ustedes pueden escribir, pueden revisar. Recuerden que hoy vimos la utilidad de las gráficas, vimos el concepto de velocidad media y vimos cómo se aplica en las ecuaciones de posición. ¿Listo? Que tengan muy buen resto de día. Nos estamos hablando. Chao, chao. Que les vaya muy bien.